Bienvenidos a nuestro podcast. Este es un proyecto académico de la materia de Derecho Civil 3. El tema es la teoría del acto jurídico y el contrato en el derecho civil mexicano. Hablaremos acerca de los elementos de existencia del acto jurídico, los elementos de validez, la nulidad del acto jurídico, el concepto de contrato y convenio con sus semejanzas y diferencias. Nuestro objetivo es explicar de manera clara cada uno de los temas y al mismo tiempo compartiremos algunos ejemplos. Como primer tema tenemos los elementos de existencia del acto jurídico. Antes de conocer los elementos del acto jurídico, primeramente debemos conocer su definición. ¿Qué es el acto jurídico? Podemos decir que es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ahora bien, de acuerdo en el Código Civil del Estado de Puebla, en su artículo 1429, dice que el acto jurídico es la declaración de voluntad hecha con el objeto de producir uno o más consecuencias del derecho enumeradas en el artículo 1415. Un ejemplo sería un contrato de compra-venta, donde se transfiere la propiedad de un bien a cambio de un precio. También podría ser el testamento, donde se expresa la voluntad sobre la distribución de bienes sobre la muerte. Otro ejemplo muy claro sería el matrimonio, que es la unión de dos personas con derechos y obligaciones mutuas. Por otro lado, ¿qué nos dice el artículo 1415? Bueno, este artículo nos explica lo que es el hecho jurídico. Es un acontecimiento que produce consecuencias de derecho, dado que pueden ser crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir obligaciones y derechos o situaciones jurídicas concretas. Algunos ejemplos de un hecho jurídico podrían ser el nacimiento de una persona. Pues genera derechos como la personalidad jurídica y el acceso al registro civil. Otro ejemplo es el fallecimiento de una persona. Produce consecuencias como la apertura de la sucesión. Y algún otro ejemplo, pues, es un fenómeno natural como un terremoto, dado que puede generar obligaciones para el Estado y los ciudadanos o dar lugar a la protección de los afectados. Bueno, una vez que ya sabemos la definición de acto jurídico y hecho jurídico, conoceremos cuáles son los elementos de existencia y validez. Para eso, mi compañera Marla les dará una breve explicación acerca de los elementos de existencia. Sin estos elementos, el acto jurídico o contrato simplemente nunca pasó. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico? Nuestro Código Civil del Estado de Puebla, en sus artículos 1457 y 1481, nos indica dos elementos, los cuales son: 1. El consentimiento, que es la unión de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Por ejemplo, la firma de un contrato de arrendamiento por parte del inquilino y el propietario, donde ambas partes manifiestan de manera clara y escrita su acuerdo sobre los términos y condiciones de la renta de un inmueble. 2. El objeto. Se divide en directo e indirecto. El primero consta en la prestación o conducta que se puede interpretar en un dar, hacer o no hacer. Este es el verdadero objeto de todo contrato o acto jurídico, que se está obligando tenga que realizar algunas prestaciones frente al acreedor. Por otro lado, el objeto indirecto simplemente es la cosa u objeto por lo cual nos estamos obligando, como señala Borja Soriano en Obligaciones Civiles. Sin consentimiento no puede hacerse de un contrato. Y si el objeto es ilícito o inexistente, no hay acto jurídico. Por eso se dice que en el punto de partida de cualquier contrato, sin ellos, no importa lo que las partes intenten, el acto carece de efectos jurídicos. Como ya lo escuchamos, mi compañera Marla les explicó cada uno de los elementos de existencia. Ahora bien, yo les voy a explicar cuáles son los elementos de validez. El primero es la capacidad de las partes. Se encuentra plasmado en el Código Civil del Estado de Puebla, del artículo 1452 al 1456. La vamos a definir como la aptitud de las personas para ser titulares de derecho y sujetos de obligaciones. A su vez, la capacidad se divide en capacidad de goce. Esta nos va a dar la facultad y la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es cuando no se necesita un representante para ejercer tus derechos y obligaciones, es decir, es aquella aptitud que vamos a necesitar para ejercer esos derechos y cumplir nuestras obligaciones por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, en la compraventa de una casa, los compradores y vendedores deben ser mayores de edad y tener la facultad mental para entender los alcances de su decisión. Es decir, no deben ser menores de edad o declarados incapaces por un juez. En el segundo elemento tenemos la ausencia de vicios del consentimiento. Igual se encuentra en nuestro Código Civil del Estado de Puebla, del artículo 1470 al 1475. En este punto se desglosan 5 puntos más, los cuales son: el primero es el error.
Este es una falsa percepción que se tiene de la realidad. El segundo es el dolo. Son todas aquellas artimañas que haces para que una persona caiga en el error. El tercero es la violencia, cuando se utiliza la fuerza física o amenazas para que una persona celebre un contrato. El cuarto es la lesión. Este es aprovecharse de la ignorancia y falta de experiencia de una persona. Y el quinto es la mala fe. En este es saber que existe un error en el contrato, pero no hacemos nada para que la otra persona salga del error. Por ejemplo, si yo compro un carro creyendo que es eléctrico por una mentira de quien me lo vendió, podríamos llamarlo dolo. O si lo compro porque me forzaron a hacerlo bajo amenazas, podríamos llamarlo violencia. Su consentimiento está viciado y el contrato podría ser nulo. En el tercer elemento tenemos a la forma. Este elemento pues lo definiremos a la forma como la manera de exteriorizar o plasmar el consentimiento, es decir, es el documento o es la hoja de papel. Estamos hablando de manera escrita y al mismo tiempo estaríamos hablando de manera formal o informal. Por ejemplo, al comprar una casa se realice ante notario público y mediante una escritura pública. ¿Esto para qué? Pues para que tenga validez. Y por último tenemos el cuarto elemento, que es el motivo o fin lícito. Este es el objeto y la finalidad del contrato. Esto debe ser posible física y jurídicamente. Por ejemplo, comprar un terreno para construir una casa es un acto con un objeto lícito. Ahora bien, mi compañera Margarita les platicará acerca de la nulidad del acto jurídico. De acuerdo con nuestro Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo de 1920 a 1946 nos habla acerca de la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. Como tal, primero tenemos que explicar lo que es la nulidad del acto jurídico y el contrato, que es una sanción legal que declara la invalidez de un acto por no cumplir los requisitos exigidos por la ley, provocando que se pierdan sus efectos jurídicos y que las partes regresen a su estado original. La nulidad se da cuando no se cumple con los requisitos necesarios por haber vicios graves, por lo que carecen de validez legal, así como si es que nunca hubieran existido. Ahora bien, las causales de la nulidad del contrato son la falta de capacidad, el engaño, el fraude, las amenazas, el contrato ilegal, la falta de formalidades legales, por incapacidad, por cumplimiento. Existen además dos tipos de nulidad, que es nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta, esta se origina con el nacimiento del acto y cuando el mismo se va en contra de una norma que ingresa al orden público, es decir, que no produce efecto legal alguno. Los causales que producen la nulidad absoluta son la falta del objeto, la falta de la causa, el objeto ilícito, la causa ilícita, el error esencial, la omisión de las solemnidades, los actos absolutamente incapaces, por ejemplo, los actos prohibidos por la ley, un contrato de compraventa de drogas, un acuerdo para que el padre deje de cumplir su obligación alimenticia, los actos celebrados por incapaces, un ejemplo, un contrato realizado por un menor de edad, siendo que es incapaz, o personas que sufren de alguna demencia. Ahora, el tipo de nulidad relativa es relativa por sí, por disposición de la ley. No se produce uno o más efectos. En pocas palabras, es una sanción jurídica que se hace en un acto contrario para que sea invalidado por vicios que solo afectan el interés de las ciertas personas. De acuerdo al artículo 1928 del Código Civil del Estado de Puebla, nos dice que la nulidad relativa solo puede invocarse por quien sufrió los vicios de la voluntad, es decir, por error, dolo o violencia, por el que resultó perjudicado por la omisión, por el incapaz o por el legítimo representante de este, en caso de incapacidad o de acuerdo por lo dispuesto en los artículos 47 al 57. Este tema es muy importante porque realmente aparecen muchas personas que las engañan y no es válido sus contratos. Entonces sí se necesita hacer una norma.
Bueno, de acuerdo a nuestro Código Civil del Estado de Puebla, en el capítulo 4 y en sus artículos 1436 al 1451, nos habla acerca de los contratos. En el artículo 1436 nos dice que un convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Cuando el acto jurídico se constituye solo con una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como acto jurídico unilateral. ¿Cuáles son las semejanzas entre el contrato y el convenio? Bueno, en ambos son acuerdos de voluntades que generan consecuencias jurídicas, requieren elementos como consentimiento y objeto lícito y buscan regular relaciones entre partes. ¿Cuáles son las diferencias entre el contrato o el convenio? Un contrato crea o transfiere derechos y obligaciones, por ejemplo, una compraventa, mientras que el convenio modifica o extingue derechos y obligaciones, por ejemplo, un acuerdo de divorcio. El convenio no siempre es oneroso, mientras que muchos contratos lo son. Un convenio podría ser un acuerdo para modificar un préstamo existente, extingue parte de la obligación, mientras que un contrato sería el préstamo inicial que crea la obligación del pago. Los contratos se clasifican en civiles, mercantiles, laborales y administrativos. ¿De qué nos habla los contratos civiles? Estos contratos se celebran entre particulares o aún entre particular y el Estado, cuando éste interviene en un plano de igualdad, como si fuera un sujeto privado. Por ejemplo, cuando ese Estado toma en arrendamiento la finca de un particular para allí instalar una escuela, los intereses en juego son privados, pues el bien común no está comprometido en el contrato. Los mercantiles, en estos contratos nos habla que también son de naturaleza privada y su propósito y contenido se caracterizan como un acto de comercio. Los laborales y administrativos. A diferencia de los civiles, estos contratos corresponden al derecho público. Sus disposiciones son instituidas por leyes de orden público irrenunciables que fijan su contenido. En conclusión, comprender los elementos de existencia del acto jurídico es esencial para diferenciar entre un contrato válido y uno inexistente. Los elementos de validez aseguran que el acto produzca efectos jurídicos plenos, mientras que la nulidad actúa como sanción para vicios graves, restaurando el estado original de las partes. Finalmente, el contrato y el convenio comparten bases como acuerdos de voluntades, pero difieren en su alcance. El convenio es más general y el contrato se enfoca en crear obligaciones. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido útil para entender mejor estos temas de derecho civil.